Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a seguir escuchando en esta mañana el mensaje de nuestro amado profeta, Dios ocultándose en simplicidad y luego revelándose. Y el profeta dice: ahora, aquellos en aquel día eran demasiado inteligentes para captar el significado de la manera sencilla en que Dios hacía las cosas. Noten, no tenían para ellos el suficiente brillo. Tiene que ser pulido, tiene que ser cromado, de otra manera lo pasan por alto. Pero el gran Jehová estaba escondido en su palabra y se dio a conocer al pueblo que creía en su palabra, al salvarlos y trayendo a cumplimiento el mensaje sencillo. Dios trajo a cumplimiento el mensaje sencillo de Noé. Noten bien, también en los días de Moisés, noten, otro tiempo de liberación. Cuando Dios está a punto de hacer algo para liberar a su pueblo, Dios manda un mensaje a esa gente. Y es algo tan sencillo como lo veremos en la apertura de estos sellos. Era mi propósito en predicar este primero. Hallaremos que la apertura de estos sellos es algo tan sencillo que los sabios lo pasan por alto a una distancia incalculable. Espero que Dios me unja para eso, ¿ven? Lo pasan por alto. Por eso pensé que este mensaje sería muy apropiado en esta mañana para fijar una base de la simplicidad de Dios y cómo es que Dios se esconde en la simplicidad. Piénselo. Pueden partir el átomo y todas estas cosas, pero cuando llega a la cuestión de la vida ni pueden decir de dónde viene. Dios se esconde en una sencilla hojita de grama. Pueden mandar un cohete hasta la luna y lanzar los rayos del radar, pero sin embargo no pueden explicar la vida que existe en una hojita de grama. ¿Correcto? ¿Ven? Eso es porque no puede ser explicado. Es tan sencillo que lo pasan por alto. Ahora, fíjense en Moisés, en aquel día cuando Dios iba a liberar a los hijos de Israel, según su palabra. ¿Qué hizo? Escogió una familia sencilla, de la cual no tenemos ningún registro. Ven, sencillamente un hijo de Leví, es todo lo que sabemos, ven, y así que, y su esposa. Era una persona común, quizás uno que trabajaba con el lodo, como pensaría el mundo allá, fabricando ladrillos para el enemigo. Él era apenas un esclavo común en Israel, pero Dios escogió esa familia para que de allí viniera el libertador. Solamente una familia común. Él no escogió realeza ni celebridades o algo por el estilo, ni tampoco escogió algún sacerdote. Él más bien tomó una familia común, cualquiera. ¿Ven? La simplicidad. Luego fíjense en lo que hizo. Él produjo un niño, un simple humano. Él pudo haber ordenado que los libertara el sol, si hubiera querido. Él pudo haber ordenado que los libertara el viento. Él pudo haber ordenado que los libertara un ángel. Oh, aleluya. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y ustedes dicen, pero hermano Branham, ¿cómo sabe usted de eso? Dios no se sale de su programa, por eso sabemos que en este día la cosa tiene que ser sencilla. Ahora, Él siempre obra en la simplicidad, pero Dios, que allá en el principio pudo haber ordenado que el sol predicara el Evangelio, o que el viento predicara el Evangelio, o que algún ángel predicara el Evangelio, pero ordenó al hombre para ese propósito, y Él nunca lo ha cambiado. Él nunca ordenó a las denominaciones, Él nunca ordenó a grupos de hombres, Él ordenó que hombres predicaran el Evangelio.
no a las máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres angelicales, pero ordenó al hombre. Y cuando trajo liberación a aquel pueblo, mandó un simple ser humano, nacido de una familia sencilla, entre un grupo de esclavos. ¿Qué cosa? Que Dios es desenvolviéndose en simplicidad. Ahora noten, Él lo tenía entrenado con la sabiduría, con la sabiduría mundana para que así pudiera fallar y así mostrar que no es por sabiduría que seremos liberados, es por la fe que somos liberados. Permitió que él obtuviera una educación tan elevada a tal grado que él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Así era de inteligente. Dios estaba con aquella familia sencilla que quizás ni podían firmar su nombre. Y Moisés fue escrito en las escuelas más avanzadas, con tan grande educación, hasta que podía enseñar sabiduría a los maestros. Podía enseñar a los genios. Sí, y Dios permitió que él llegara a esa condición para así poder manifestarse él mismo en humildad, para mostrar que la sabiduría no tiene nada que ver en el asunto. Y Moisés falló miserablemente en su genio. Así lo permitió para su propósito, para que fallara. Y en verdad falló y hasta cayó. Y así para mostrar que no es por poder, ni por fuerza, ni por sabiduría de Egipto, ni por la sabiduría de nuestras escuelas, ni por el poder de nuestros seminarios, ni por el número de nuestras organizaciones, ni por el poder de nuestra enseñanza sabia, sino por mi espíritu, dice Dios. Su sabiduría desvaneció y llegó a su fin cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. Se quitó los zapatos y se humilló y se olvidó de su sabiduría. Dios trayendo liberación. Tuvo que entrenarlo en sabiduría para poder permitir que cayera, para mostrar que uno no puede apoyarse en el brazo de su propio entendimiento ni el entendimiento de otro. Lo dejó caer para mostrar su mano. ¿Lo pueden ver? El propósito de Dios al hacer esto era poder manifestarse a sí mismo en humildad, y permitió que Moisés llegara al puesto más elevado y hasta sería el próximo faraón. Era un poderoso general. Según la historia, Moisés mismo conquistó los países vecinos y luego, cuando se convirtió a la obra de Dios con todo su talento, Dios lo dejó caer de cabeza para entonces ponerlo allá en el desierto y sacarle todo aquello a golpes, y luego aparecerse ante Moisés en humildad y enviarlo allá con un palo en la mano para liberar al pueblo. Cuando no lo pudo lograr por medio de su entrenamiento militar, ni con educación, ni con su educación científica, ni con fuerza militar. No pudo, pero él le dio un palo chueco en el del desierto y con eso lo logró. Dios en la humildad, en la simplicidad. Dios estaba en el palo y en Moisés. Y mientras Moisés tenía el palo, entonces Dios lo tenía porque Dios estaba en Moisés, ¿cierto? Noten, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, pero con fe sencilla. Moisés tenía un entendimiento que él habría de ser el libertador por las enseñanzas de su madre, y él se entrenó en la fuerza militar para lograrlo, pero eso falló. ¿Ven? Él tenía el entendimiento, tenía la educación, pero esas cosas no le sirvieron, así que tuvo que olvidarse de todo eso y llegar hasta lo sencillo de tomar a Dios por su palabra. Entonces él liberó a la gente. ¿Cómo es que Dios libera? Por fe en su palabra. Siempre ha sido así. Podríamos mirar, si tuviéramos tiempo, todavía tenemos como 20 minutos. Podemos considerar a Caín y Abel. ¿Cómo fue que Caín trató de agradar a Dios por medio de la hermosura? Y hay gente que piensa
agradar a Dios con una congregación grande, finamente vestida, o por las vestimentas del sacerdote o del ministro, o con el coro vestido de batas finas y tanto fingimiento y que todo eso agrada a Dios. ¿Pueden ver de dónde viene todo esto? Caín intentó la misma cosa y edificó un altar y sin duda lo hizo muy bonito. El hombre era sincero, él adoró, pensó, con tal de que yo sea sincero no importa lo demás, pero sí importa, uno puede estar sinceramente errado. Noten, él edificó este altar y le colocó flores y lo arregló y le colocó frutas hermosas. Y pensó seguramente un Dios tan grande, santo, limpio y hermoso, ¿aceptará este sacrificio? Pero la cosa es que lo hizo con su propia sabiduría, lo hizo según sus propios pensamientos. Y eso es lo que es hoy. Ellos hacen estas cosas según su propia sabiduría, por su educación y la ética y cosas que han aprendido. Pero Abel, por una revelación, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente. No hubo nada de limpio en cuanto a su sacrificio, humanamente hablando. Tomó al corderito, lo amarró del cuello con una vid y lo llevó arrastrando hasta el altar. Ese cuadro no tenía nada de bonito. Lo colocó sobre el altar y le cortó el pescuezo con una piedra puntiaguda, hasta que la sangre salió brotando por todos lados y el corderito daba balidos mientras moría. Pues era una escena horrorosa a la vista, pero era una cosa sencilla, en simplicidad. Él sabía que había nacido de la sangre de su madre y su padre. Nació en la sangre de su madre, por la sangre de su padre. Fue la sangre que causó la caída, entonces era sangre que se debía el remedio. Entonces él ofreció a Dios un sacrificio más excelente porque le fue revelado. Algunos de los hermanos hoy en día piensan, a ellos allá comieron manzanas y peras. El otro día vi una de las cosas más asombrosas en el periódico, decía, ahora han probado que no fue una manzana lo que Eva comió. Pienso que ahora reclaman que fue un albaricoque. Entonces, ¿ven de dónde viene ese espíritu? También decían que Moisés en realidad no cruzó por medio del Mar Rojo, sino que a un extremo era un cañaveral, un mar de cañas, y él trajo a los israelitas por este mar de cañas. En un extremo del mar existe un cañaveral, y Moisés cruzó el mar, pero cruzó un mar de cañas. Ustedes saben, una hierba alta como juncos y cosas, y que por allí cruzó. ¡Qué ridículo! Cuando la Biblia dice que las aguas se abrieron, se partieron a diestra y a siniestra, y Dios causó un gran viento oriental que separó las aguas, ¿ven? Es que tratan de descifrar las cosas de su propio modo, y así es como siempre han fallado, y así seguirán fallando. Ustedes saben todas estas cosas. Ahora, Caín fue la representación del hombre de hoy con mente carnal, el cual es religioso por fuera y quiere hacer algo por fuera, pero él asiste a la iglesia y hace muchas cosas a beneficio del edificio. Solo hay una iglesia y a esa usted no puede unir. Esas son logias. Uno se puede unir a la logia metodista, a la logia bautista, a la logia pentecostal, a la pentecostal, pero uno nace en la iglesia. Sí, Señor, ¿ven? Todas estas son logias, no son iglesias, son logias. No hay tal cosa como la iglesia metodista ni la iglesia pentecostal, no existe tal cosa. Eso está todo errado, ¿ven? Son simplemente logias a las cuales la gente se une, pero uno nace en la iglesia del Dios viviente y ese es el cuerpo místico de Jesucristo que se está formando. Pero le agradó a Dios revelar su secreto a Abel por medio de la simple fe en la sangre derramada. ¿Cómo quisiera tener suficiente tiempo para quedarnos con eso un poco más de tiempo? Sin embargo, allí estaba Caín con el hombre inteligente. Pero hermano Braham, usted dijo que usted está tratando de demostrar que era un genio educado. Lo era y era un inteligente. Siga usted su descendencia y observe sus hijos. Todos fueron científicos, doctores y hombres inteligentes, todos. Pero siga la generación de Set. Era gente humilde, campesinos, agricultores,
hasta la destrucción. Pero los hijos de Caín fueron del grupo inteligente y astuto. Dicen que hasta podían procesar el cobre y fabricar metales. Eran constructores, ellos eran hombres sabios, mientras que estos otros moraban en tiendas y pastoreaban sus ovejas, confiando en las promesas de Dios. ¿Ven lo que eran? Sigan las genealogías y vean si no es así. Ellos confiaban en las promesas de Dios. Así es como Noé fue escogido de esa clase de gente. Así es como Pablo también fue sacado de su rebaño. Así es como Juan Wesley, Martín Lutero y cuantos más. Así es como ustedes han llegado a ser lo que son hoy. Igual, humildes. Amén, hermanos. Dios les bendiga.